Entonces, existen límites reales a cuán duros vamos a ser con los chinos, ¿verdad? Y, de nuevo, si acaso, lo que vamos a intentar hacer es mantener las cosas en un nivel de tensión mucho más bajo. Quiero decir, no es eso. Una vez más, plantear el caso que Donald Trump podría estar considerando, de intentar hacer un acuerdo con los rusos en el sentido de que, después de todo, China es el país que representa el principal desafío para Estados Unidos, y que tal vez tengas que encontrar una manera de salir de este conflicto en Ucrania. No sé si la gente está hablando de que Estados Unidos está empantanado en Ucrania. A menudo me he preguntado si se está usando esa palabra, si la gente lo describe como un atolladero, porque hasta cierto punto, así me parece a mí, absorbiendo recursos estadounidenses, absorbiendo la atención de Estados Unidos, desviando a Estados Unidos de otras cosas que podría querer hacer. ¿Podría la administración estadounidense decir en realidad, mira, tenemos que empezar para pensar en arreglar la base industrial estadounidense? Que, por cierto, creo que un punto que quiero destacar es que la base industrial estadounidense en este momento está deteriorada, pero si Estados Unidos realmente ejerciera la voluntad de reconstruirla, podría hacerlo. Quiero decir, sí tiene los medios para hacerlo. Podría tomar algunos años, pero no es algo que esté más allá de los recursos estadounidenses. Eso no es algo de lo que haya hablado mucho, porque no es lo que está sucediendo en este momento. Pero si reorientas tus prioridades, si dices, estabilicemos la situación en Europa de alguna manera, centrémonos en nuestra base industrial, entonces podemos empezar a repensar mejor nuestra estrategia. Y también, ¿hay alguien en Washington que se diga a sí mismo, bueno, en realidad, toda esta estrategia de debilitar a Rusia está equivocada? Si queremos poner distancia entre los chinos y los rusos, que presumiblemente es lo que queremos hacer, y en realidad queremos a los rusos más fuertes en lugar de más débiles, porque los países más fuertes son más propensos a afirmarse contra vecinos abrumadores que intentan ser sus aliados o quieren que sean aliados. Y eso significa que los rusos podrían volverse más asertivos hacia los chinos de lo que son en este momento, cuando tal vez dependen peligrosamente de ellos. Quiero decir, ¿hay alguien que piense de esa manera? Solo estoy preguntando. Mira, creo que estás haciendo un sentido eminentemente bueno. Ojalá pudieran trasladarte a la Casa Blanca y pudiéramos poner en marcha las políticas que estás articulando. Pero la administración Biden piensa sobre el mundo de maneras que están en desacuerdo con cómo tú piensas sobre el mundo. Y no hay evidencia de que estén empezando a despertar. Puede ser que si Trump llega al poder, comience a pensar o a implementar políticas que reflejen tu pensamiento. Eso podría suceder. Podríamos encontrarnos, como dije antes, en un momento plástico. Y Trump, dados sus instintos, podría llevarnos en una dirección muy diferente, que se parezca más a lo que estás hablando, que a lo que la administración Biden está hablando. Pero por el momento, no veo ninguna evidencia de que Biden esté cambiando sus políticas sobre Ucrania. Y, de nuevo, esto nos lleva al asunto de Victoria Nuland. Por eso pienso que su salida de la administración, en el análisis final, no importa mucho, porque creo que Biden está tan profundamente comprometido con Ucrania y con Israel, que no va a cambiar de manera significativa en ninguno de esos dos temas. Porque bueno, parte del interés estratégico que han comunicado muchos líderes estadounidenses, ya sea Mitch McConnell, Lindsey Graham, el general, olvidé su nombre, Kellogg, todos estos diferentes líderes han estado diciendo lo mismo durante los últimos años, que no es que los líderes estadounidenses deberían apoyar a Ucrania, porque esto efectivamente eliminaría a Rusia como un rival estratégico y también, por extensión,
debilitaría a China como un aliado clave o al menos socio de Rusia, y entonces Estados Unidos podría trasladar sus recursos y enfocarse en los chinos en su lugar. Ahora, obviamente, la derrota de la OTAN altera los cálculos de Washington, con una Rusia más poderosa emergiendo ahora, no solo militarmente más fuerte de lo que era antes de esta invasión, sino también creciendo económicamente e integrándose más profundamente con China. Ahora, lo que estás refiriendo suena un poco como cuando Tucker Carlson contactó a Putin diciendo: Oye, escucha, ¿realmente confías en estos chinos? ¿Has pensado en si se puede confiar en ellos? Casi tanteando el terreno sobre si los rusos se unirían nuevamente a Estados Unidos. Tal vez estoy sobreanalizando ese comentario que hizo, pero obviamente eso no va a suceder. Los rusos no tomarían nada, no traicionarían a los chinos, pero, obviamente, por lo que escucho al menos de varios rusos, sería que su situación económica ideal implicaría más diversificación, no solo tratar con los chinos, los indios, los iraníes, sino también tener una relación económica funcional con los europeos y los americanos. Efectivamente, cortarles el acceso al occidente los ha hecho más dependientes de los chinos de lo que hubieran querido. De nuevo, no queriendo unirse a una coalición anti-China, sino simplemente evitando una dependencia excesiva de un socio económico que es más poderoso que tú, lo cual es, ya sabes, lo que aconsejarías a cualquier país que haga. Por eso estoy pensando que, aunque estén comprometidos a ir contra Rusia, seguramente debe haber alguien que reconozca que, si tu objetivo principal es evitar que China se vuelva demasiado fuerte, seguramente tienes que darle más opciones a los rusos. Quiero decir, esto fue lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de India, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. ¿No deberías estar feliz de que estemos acercándonos a los indios y no a los rusos? ¿Debería todo el negocio ir a China o no estamos hablando el mismo idioma? Así que algo de esto debe estar pasando por sus mentes, ¿no es así? O Number Uno pensaría que sí, pero creo que no quieres subestimar cuán intensa es la rusofobia y la demonización de Putin en Occidente, y especialmente en Estados Unidos. Quiero decir, mucha gente piensa que este tipo es la segunda venida de Adolf Hitler. Esto es como lidiar con la Alemania nazi, y no puedes negociar con Adolf Hitler. Tienes que lograr una derrota decisiva. Esto va a ser una guerra larga y, de hecho, tenemos que preocuparnos por la Tercera Guerra Mundial en Europa. Todo esto, por supuesto, es ridículo, como los dos saben mejor que yo. Pero así es más o menos donde estamos. Así que lograr que las élites en Occidente cambien su forma de pensar sobre cómo lidiar con Rusia va a ser extremadamente difícil. Y, por supuesto, del otro lado, Putin ha dejado claro que no confía en las élites occidentales ni un poco, y no lo culpo en absoluto. Con el tiempo, desde que asumió el cargo en el 2000, ha intentado encontrar alguna forma de modus vivendi con Occidente. Y Occidente simplemente se ha negado a cooperar. Y de hecho, si miras, como todos sabemos, las negociaciones en torno a los acuerdos de Minsk, Occidente básicamente lo engañó, y él no va a confiar en ellos. Así que, cuando sumas todo esto, es difícil ver alguna mejora significativa, o incluso pequeña, en las relaciones entre Occidente y Rusia en el futuro. Todo esto es muy triste. En realidad, no estamos viendo un cambio de política en el Medio Oriente, donde todo va mal, y empeora cada vez más. No vamos a ver cambios de política hacia Rusia, aunque diría que todas las razones abogan por tal cambio de política. Tenemos que mantener los dedos cruzados y esperar que una nueva administración, liderada por, de entre todas las personas,
Donald Trump, nos lleve en una mejor dirección, porque en todos los demás aspectos, aparentemente estamos atrapados en continuar estas políticas, por razones viscerales más que por cualquier otra cosa. Es una situación muy triste, y tengo que decir que no deberíamos ser solo duros con Estados Unidos aquí. Los europeos han jugado un papel muy significativo en esto. No recuerdo esto. Es antes de mi tiempo. Pero, ya sabes, Harold Macmillan una vez habló sobre los británicos siendo los griegos para los americanos que eran los romanos. Era algo cierto cuando lo dijo. Pero de todos modos dijo, bueno, ciertamente no estamos siendo griegos. Ciertamente no estamos viniendo y siendo sabios y diciéndole a nuestros amigos americanos, mira, solo detente un poco, piensa en lo que estás haciendo aquí. No estamos haciendo nada de eso en absoluto. De hecho, en la medida en que estamos haciendo algo, estamos animando a los americanos y haciendo más difícil para los americanos cambiar de rumbo. Lo peor que deberíamos estar haciendo en Europa. Diré que he oído decir. Sé que hay personas en el gobierno británico que en el fondo no están de acuerdo con lo que está pasando. Lo he oído. He hablado con estas personas yo mismo. Pero lo sé de otros que han hecho lo mismo. Creo que lo mismo es cierto en todas las demás capitales europeas importantes. En Alemania, Francia. Especialmente en este momento. Ninguna de estas personas está preparada para dar un paso adelante, y es una falla de imaginación. Pero también tengo que decir que de valentía. Sí, es muy difícil no estar de acuerdo. Y quiero decir, si miras, dejemos de lado los gobiernos de estos diversos países en Europa y en Estados Unidos. Si miras el discurso público sobre Rusia y Ucrania y el Medio Oriente, y la política exterior estadounidense, o la política exterior occidental en general, hay una unanimidad entre los comentaristas que es realmente sorprendente, en cierto modo, donde estamos, para las personas que tienen nuestras opiniones, los tres, para obtener espacio en los medios principales y hacer nuestros argumentos. Es simplemente extremadamente difícil, ¿verdad? Hay un pensamiento de grupo en juego aquí, que es realmente asombroso. Quiero decir, si retrocedes a 2003 en la guerra de Irak, no hay duda de que Tony Blair, para tomar el caso británico, estaba totalmente apoyando lo que los americanos estaban haciendo. Pero si mirabas a las élites británicas en general, y la opinión pública británica, había una enorme oposición a lo que los americanos estaban haciendo. Y si miras países como Francia, miras países como Alemania, había una oposición real a lo que Estados Unidos planeaba hacer en Irak, por una buena razón. Pero la situación, ya sabes, en 2003, la preparación para la guerra en marzo de 2003, es fundamentalmente diferente a la situación que existe hoy. Hay un pensamiento de grupo presente hoy a nivel de élite, dentro de los gobiernos, y en los medios principales, y en los establishments de política exterior, más generalmente, que es realmente asombroso y, de alguna manera, difícil de explicar. Ya sabes, en las democracias liberales se supone que tenemos un mercado de ideas. Esperarías que hubiera más un discurso abierto y que la gente estuviera interesada en escuchar lo que tenemos que decir. No tienen que estar de acuerdo con nosotros, pero al menos querrías escuchar estos argumentos. Pero ciertamente, no ha sido el caso hasta ahora, y cualquiera que hable de cambiar algo es tachado y emplumado. Es, de nuevo, bastante notable. Creo que el problema va más allá de los gobiernos porque es el discurso público. Pienso, el que ha cambiado. Todo el lenguaje hoy en día se expresa en moralidad, lo que uno pensaría que sería algo bueno.
Pero obviamente, si todas las políticas se enmarcan como la buena lucha o una buena causa, entonces, obviamente, las perspectivas del oponente se convierten en algo maligno. Buscan tus malas intenciones. Así que porque entiendo muy bien lo que estás explicando en términos de cómo se retrata cualquier oposición, porque cada vez que discuto sobre Ucrania siempre se asume que ¿tienes malas intenciones? Entonces, si no estás animando a nuestro equipo, no deberías prestarle legitimidad al otro lado. Pero, ya sabes, si todos tomamos como punto de partida que queremos que todo este espectáculo de horror que está ocurriendo en Ucrania termine, ya sabes, el punto de partida nunca ha sido algo de lo que hemos hecho para ayudar a Ucrania realmente los ha ayudado. Quiero decir, antes de 2014, Rusia ni siquiera reclamaba Crimea. Cientos de miles de personas, hombres jóvenes, todavía estaban vivos. Esto es algo de lo que hablaste mucho, especialmente en 2014 a 2015, diciendo, ya sabes, estamos llevando a los ucranianos por el camino de las flores. Supongo que tu punto fue probado. Lamentablemente, todas tus predicciones las creces se hicieron realidad. Y ahora han sido, y aún ahora que estamos aceptando que los ucranianos están perdiendo, más hombres cada día, más territorio cada día, todavía esta idea de que lo único moral es continuar luchando. Es, sí, bastante asombroso y, de nuevo, este no es un problema nuevo. Recuerdo a Hans Morgenthau. Ya sabes, él escribió sobre esto. Si enmarca el conflicto como bueno contra malo, entonces no puedes tener compromiso más, porque el compromiso se convierte en apaciguamiento. Y, incluso, hace 100 años, teníamos a Walter Lippmann cuando informó sobre cómo los británicos cubrieron la guerra civil rusa. También dijo, ya sabes, este encuadre de todo como una lucha entre el bien y el mal tiene estas ventajas y desventajas. Lo grandioso fue, ya sabes, movilizamos a todo el público, porque todos creen que el bien debería luchar contra el mal. Pero su punto principal fue que una vez que tienes una paz viable, no la alcanzaremos. Y la razón por la que no la alcanzaremos es porque no puedes tener paz con el mal. Como dijiste, John, bueno, no vas a hacer las paces con Hitler. Y entonces este es un problema clave, creo, en un discurso. Ya sabes, si Putin es el nuevo Hitler y los movimientos de resistencia en el Medio Oriente son todos terroristas, quiero decir, ni siquiera podemos hablar de Irán como un país con intereses nacionales. Ellos son malignos. Y mi preocupación es que estamos construyendo, si China no está del todo ahí todavía. Pero también estamos construyendo a China como esta, ya sabes, nueva Unión Soviética, el imperio comunista que quiere hacer el mal. De nuevo, no tenemos que tener los mismos intereses que los chinos. Podemos tener intereses en competencia. A veces queremos equilibrarlos, a veces queremos cooperar. Pero el punto es que mientras todos seamos malignos, siempre es solo escalar. No hay moderación. La maximización del poder siempre se equipara a maximizar la seguridad. Creo que crea una ilusión en todos los ámbitos. Y también, ya sabes, uno de los problemas aquí, Glenn, es que a medida que la situación se deteriora y te preocupas por perder apoyo en el frente interno, lo que haces es aumentar la retórica. Haces el argumento de que estás lidiando con Adolf Hitler más y más porque estás desesperado por mantener a la gente a bordo. Así que, en realidad, lo que está sucediendo hoy es que la gente está haciendo el argumento sobre la Tercera Guerra Mundial y la Unión Soviética. Quiero decir, Rusia como la segunda venida del Tercer Reich más y más,
porque están desesperados por asegurarse de que puedan mantener al pueblo estadounidense a bordo y hacer que el pueblo estadounidense vote por Joe Biden en lugar de Donald Trump, porque Donald Trump es un apaciguador. Él no reconoce cuán maligna es Rusia. Es ese tipo de argumento. Así que la situación, en mi opinión, ha empeorado en los últimos meses, a medida que la situación en Ucrania ha deteriorado. Eso ciertamente es cierto aquí en Gran Bretaña. Quiero decir, la retórica en las últimas semanas ha sido toda sobre la marcha rusa hacia Europa, la amenaza de Rusia, la charla sobre la guerra nuclear, la gente hablando y debatiendo sobre la guerra nuclear, de maneras que una vez hubiera considerado inimaginables, pero en realidad está sucediendo. Hablar sobre los británicos y los franceses, compartiendo su disuasión con los alemanes, lo cual, de nuevo, quiero decir, alguna vez, los franceses compartiendo armas nucleares con los alemanes, eso también habría sido impensable. Y es una idea desastrosa de todos modos. Nunca la palabra paz. Esto no parece ser algo que nadie quiera ni siquiera estar hablando. No estoy hablando, ya sabes, incluso de una paz fría como la gente habla. Ya sabes, un periodo en cierto modo como la Guerra Fría donde, ya sabes, no estábamos luchando contra ellos, y ellos no estaban luchando contra nosotros. Éramos hostiles hacia ellos, y ellos eran hostiles hacia nosotros. Pero había reglas básicas y cada uno entendía lo que podía y no podía hacer. Y eso significaba que la gente podía seguir con sus vidas con cierto grado de seguridad. Pero en Gran Bretaña, hoy, no hay nada de eso, y no veo ninguna señal de ninguna parte del sistema político de que eso cambie en este momento. Sé que hay muchas personas. Bueno, no sé sobre muchas personas. Pero hay personas en el gobierno que en el fondo piensan que esto está mal, y que tienen dudas. Pero están demasiado intimidados y asustados para salir y hablar. Y en los medios, por supuesto, no encuentras esto en absoluto. Encuentras uno o dos periodistas como Simon Jenkins que sortean algunos de estos temas que hemos estado discutiendo. Pero incluso él no puede ser realmente directo sobre ellos como tal vez quisiera hacer.